El piano se oye tan bonito cuando lo saben tocar, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos, una vez más esta noche para celebrar la grande maravilla que Dios ha hecho por nosotros cuando vino al mundo a declarar su amor, y lo vemos en esta semana que celebramos la Semana Santa. Y una vez más, ahora se celebra el día que entró a Jerusalén, día de Palmas, donde le decían cuando entró, Hosana, Hosana, que quiere decir sálvanos, Señor, sálvanos. Gritaban sálvanos, sálvanos, pero para el viernes gritaban crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces vemos, hermanos, poco a poco en este escenario vamos a ver que el Señor entró el domingo, y vemos la autoridad de Cristo en esta semana. El siguiente día, el viernes, el lunes, Él limpia el templo una vez más, como lo hizo cuando primero comenzó su ministerio hace 2 años. Y entonces de allí vemos que el martes, en una cena, María lo cubre con perfume preparado para cuando lo iban a enterrar. Entonces comenzamos a ver cómo el Señor tenía todo ya planeado. Y pues el jueves, donde nos vamos a comenzar ahora, vemos que la Santa Cena la comenzó ese día por la tarde. Entonces habla de el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Si vamos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: mas vosotros sois linajes escogidos. Dispense, vamos a una vez más. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces comenzamos a ver que es el nuevo pacto, que por la sangre de Cristo nosotros ahora somos ese linaje escogido de parte de Dios. Entonces vemos que después de la Santa Cena, el Señor lava los pies de los discípulos, y pues cantaron y salieron para el monte Olivo. Y en Juan 13 a 17 comenzamos a ver que el Señor está preparando a sus discípulos para lo que va a comenzar a ocurrir inmediatamente, porque inmediatamente después que Él acaba de orar ahí en el jardín de Getsemaní, vienen los soldados y se lo toman y se lo llevan. Y ahí es donde comenzamos nosotros ahora lo que vamos a hablar. Si vamos a Juan, y vamos aquí capítulo 18, versículo 4, y vemos ahí, hermanos, que el Señor acaba de orar primeramente. Le dice a su Padre: Abba, Padre, si es posible, porque para ti nada es imposible, si puedes pasar esta copa, pero dice que no sea mi voluntad, sea la tuya. Y entonces al mismo tiempo vemos en Mateo 26, capítulo 26 y verso 41, cuando estaba ahí orando y los discípulos se durmieron, dice: velar y orar para que no entráis en tentación. El espíritu de la verdad una vez más, hermano, velar y orar para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está débil. Entonces, en los tiempos más oscuros, en el tiempo más oscuro de la historia de este mundo, el Señor lloraba que se pase esta copa, pero al mismo tiempo Él estaba enfocado en hacer la voluntad de su Padre, así como nosotros debemos de estar preparados para hacer lo mismo. Entonces, regresando una vez más al tema de la autoridad de Cristo, si vemos en Juan capítulo 18, y vamos a leer 4 al 7, y dice así, hermanos. Bueno, una vez les doy oportunidad que lleguen ahí a Juan capítulo 18, versículo 4.
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, aquí, ¿a quién buscan? Y respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judá, que le entregó. Y cuando les dijo, yo soy, reconociendo y cayeron a la tierra. Y volviendo pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, yo he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejar ir a estos. Entonces vemos aquí la autoridad. ¿Quién tenía control aquí, hermanos? La autoridad de Cristo. Entonces vamos a ver 4 puntos. La autoridad de Cristo en su acción, la autoridad de Cristo en que cuidó a los discípulos, la autoridad de Cristo en su autoridad para hacer la voluntad de su Padre y autoridad de su palabra. Entonces vemos primeramente aquí donde dice en el verso 4, la autoridad de Cristo en su acción. Se adelantó, Él fue primero. Dice que yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida para las ovejas. Entonces inmediatamente vemos aquí que el Señor sabía que iba a pasar y Él se adelantó. Estuvo allí enfrente para proteger a sus ovejas. Vemos aquí la autoridad de Cristo, porque Él sabía que iba a suceder y dice, Él se adelantó para defender y cuidar de sus ovejas. Y es lo que nosotros podemos ver, hermanos, que el Señor tiene control. En estos tiempos tan difíciles y de peligro y de duda, sabemos que Cristo tiene la autoridad. Y si nosotros confiamos en la autoridad de Cristo, entonces nosotros también vamos a tener la misma victoria, porque estamos en Cristo. Y vemos la autoridad de Cristo en su palabra. En verso 6 le dice, ahí en el verso 6, si vamos allí, dice, cuando les dijo, yo soy, dice que se cayeron a la tierra. La voz, la palabra y el poder de Dios inmediatamente tomó control. Y ese control es el control de Dios. Y ese control es el que está con nosotros, hermanos. Ese control es el que va a dominar en cada situación. Si nos sometemos a la autoridad de Cristo. Y eso es clave, que nosotros nos tenemos que someter a la autoridad de Cristo. Porque su palabra tiene poder. Porque en el nombre de Cristo, dice que en el nombre de Cristo, cada rodilla se va a doblar. Y cada lengua va a confesar que Cristo es el Señor y Dios de todo. Entonces, hermanos, nosotros vemos la autoridad de Cristo en su acción y en su palabra. Yo soy. Y se cayeron. Inmediatamente Él tomó control, porque ellos vieron que Él es el que iba a dominar la situación. Y pues vemos la autoridad de Cristo en que Él cuida de sus ovejas. Si vamos a primera de Corintios 10, 13. Primero de Corintios 10, 13. Y esto es algo que nosotros podemos confiar, hermanos. En cada situación, 10:13 dice así, hermanos. No es esa la 10:13. Dice al fin, más los que podrán resistir si dará también juntamente con la tentación la salida para que podráis soportar. Entonces nos está enseñando aquí que en cada situación Él va a estar ahí para ayudarnos y abrir la puerta para nuestro escape o para que nosotros puedan dominar la situación, hermanos. Y pues vemos ahí en Romanos 8, Romanos 8. Si vamos a Romanos 8, hermanos. Y en Romanos 8 vamos a ver
que les he dicho anterior que es mi favorito capítulo de la Biblia. Miren lo que nos dice ahí en Romanos 8 y vamos al verso 35 a 39. 35 a 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos matados todo el tiempo, somos contados como ovejas al matador. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vemos aquí la autoridad de Cristo para cuidar a sus ovejas, que somos nosotros. Y si vemos una vez más a Juan, pero esta vez vamos a ir a Juan 17. Juan 17. Y en Juan 17 nosotros vemos aquí, hermanos, la oración que el Señor hace por nosotros. Romanos 8. Dispense, a Juan 17, de 12 a 17, y así dice, hermanos. Cuando estaba con ellos en el mundo, aquí está hablando el Señor Jesucristo a su Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se he perdido, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplan. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. En el verso 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego por los que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Vemos aquí que el Señor pidió por nosotros y nos dice que Él nos va a cuidar, nos va a guardar. Y además nos dice que ya nos santificó por su palabra. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante leyendo la palabra, hablando con Él, porque sabemos que ya no pertenecemos a este mundo. Y si nosotros comenzamos a vivir con ese concepto, con esa perspectiva en este mundo, hermanos, nosotros no vamos a dudar, no vamos a tener miedo, no vamos a dudar de lo que Dios puede hacer, porque Él ha declarado que nosotros somos los hijos de Dios. Y si Cristo pudo dominar a los que lo iban a arrestar, entonces sabemos que Él nos puede a nosotros cuidar, porque su autoridad es la autoridad que nos da la victoria, la autoridad de Cristo. Lo vemos en sus acciones, lo vemos en cómo cuida de sus ovejas, y vemos su autoridad en que Él hace la voluntad del Padre. En capítulo 4:11 dice, la copa que el Padre me ha dado, no la beberé. Y aquí es cuando está hablando con Pedro. Si se acuerdan que Pedro, cuando vinieron los soldados, entonces sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los que venían con los sacerdotes. Entonces el Señor lo sana y le dice que si el Padre le ha dado a él a pasar y beber esta copa, que es la copa que Él ha de tomar para que nosotros podamos tener la vida eterna, dice en 17:4, Juan 17:4, dice, yo te he glorificado en la tierra y ha acabado la obra que me diste hacer. Entonces, hermanos, vemos que el Señor
vino para hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre es que usted y yo podamos reconocer que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros hemos recibido esa bendición, hermanos. Y porque nosotros recibimos a Cristo, entonces nosotros estamos asegurados de la autoridad de Cristo sobre el mundo, sobre las condiciones donde vivimos, sobre cada mal, sobre cada plaga, sobre cada situación de nuestra vida, hermanos. El Señor tiene la autoridad. Pero nosotros nos tenemos que someter a lo que dice Dios. Entonces mi pregunta para ustedes esta noche, hermanos, ¿quién es la autoridad en su vida? Porque si nosotros decimos que es Cristo, entonces nosotros vamos a negar al mundo y vamos a seguir a Cristo. Nosotros vivimos en una guerra de santidad. El mundo quiere que nosotros nos acerquemos a lo que ellos dicen, pero el Señor quiere que nosotros vivamos en su gracia y en su victoria. Nos tenemos que someter a Cristo. Entonces, ¿quién es la autoridad en su vida? Sus acciones van a dar la contestación. Entonces, ¿quién es la autoridad que lo cuida? ¿Quién es la autoridad que va a cuidar de usted? Solamente Cristo. Entonces nosotros tenemos que someter a su autoridad para obtener esa victoria. Y otra cosa, ¿a quién estamos dispuestos a someternos? ¿A la palabra de Dios o a las palabras del mundo? Y una vez más, si nos sometemos a su palabra, entonces nosotros vamos a poder vivir la vida que tiene para nosotros, pero nuestras acciones van a declarar verdaderamente quién somos nosotros. La cosa es, hermanos, que nosotros nos podemos mentir uno a otro y podemos decir que somos victoriosos, que tenemos victoria, que el Señor ha sido tan bueno con nosotros, pero la cosa más importante es qué es lo que usted hace cuando nadie lo ve. Cristo vivió una vida santa para que nosotros podamos entrar en esa misma santidad, porque dice que Él nos ha santificado por su palabra. Lo que está diciendo, hermanos, aquí es que usted y yo podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que nosotros podemos tener victoria, así como lo vimos hace unas cuantas semanas ahí en Hebreos 11, que estos hombres y mujeres tuvieron esta victoria. ¿Por qué? Porque esperaban algo más grande que lo que el mundo les puede dar. Hermanos, ¿qué es lo que usted espera? ¿La victoria de Dios o la victoria de este mundo? ¿Usted busca la paz de Dios o busca la paz que el mundo ofrece? Hermanos, nosotros nos tenemos que someter a la autoridad de Cristo. Porque si usted se somete a la autoridad de Cristo, Él es el que tiene control y va a dominar el mundo alrededor de nosotros. Pero si nosotros no andamos en las cosas de Dios, entonces no podemos esperar la victoria de Dios. Porque nosotros no dejamos a Dios obrar por nosotros. Estaba leyendo yo ahorita en el Antiguo Testamento cuántas veces el Señor les enseñó a Israel que Él era soberano, que Él les iba a dar lo que había prometido. Y cuando se los dio, inmediatamente alabaron al Señor, pero con tiempo se los olvidó. ¿Por qué? Porque siempre nosotros, cuando el Señor nos da mucho, comenzamos a pensar que es de nosotros. No, hermanos. Cada buen beneficio que nosotros recibimos es dádiva de Dios. Y porque es dádiva de Dios, entonces nosotros tenemos que entender que no soy yo, sino que es Cristo. Hace unos cuantos años, bueno, ya hace muchos años, que mi papá y yo fuimos a la iglesia y regresamos a la casa y mi papá le dijo a mamá, pues me dicen que yo saludo con sombrero ajeno. Oh, pues mamá se enojó. ¿Cómo que saludas con sombrero ajeno? ¿Quién te dijo? Y dice, pues el Señor me dice que todo lo que yo tengo es de Él. Dice, pues es muy cierto. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Y nos tenemos que nosotros someter a la voluntad de Dios. Entonces, una vez más,
vemos aquí un resumen, hermano. La autoridad de Cristo se puede demostrar en que Él se adelantó para proteger a sus discípulos. 2, le dice, ¿a quién buscan? Pues a Jesús, y Jesús les dice, yo soy. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente cayeron. ¿Por qué? Porque el poder de Dios en la palabra de Dios. Si nosotros podemos, hermanos, analizar que la palabra de Dios es nuestro poder, la íbamos a usar más, la íbamos a leer y la íbamos a memorizar para que cuando los tiempos vengan difíciles, ya la palabra de Dios va a dominar nuestro ser, nuestro pensamiento, cómo nosotros vamos a reaccionar. Hablaba una persona y dice, estoy tan enojado, estoy tan preocupado que no puedo ni orar, porque estamos viendo la situación alrededor de nosotros. Le dije a la persona, cante, alabe al Señor, comience usted a declarar la grandeza de Dios, porque entonces la palabra de Dios le va a dar a usted esa paz. Entonces vemos la autoridad de Cristo en que Él controla y domina la situación. Vemos que Cristo tiene autoridad cuando les dice, ¿a quién buscan? Y dijeron a Jesús. Entonces Él les dijo, aquí estoy, pero dejen a mis discípulos ir. ¿Y qué hicieron? Lo dejaron ir. Porque la palabra de Dios tiene la última palabra. Hermanos, les estoy con mucho amor diciéndoles, hermanos, la autoridad de Cristo en nuestras vidas es lo que nos da la victoria. Entonces, sométese a la autoridad de Cristo. Y cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Cristo, quiere decir que tenemos que dejar a lado algunas cosas que no nos convienen. El coraje, el enojo, amargura. Tenemos que dejar eso al lado, porque si no lo dejamos al lado, esas cosas comienzan a dominar nuestra vida. Una vez más, hermanos, quiero que se acuerden de lo que dice el Señor en la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9 una vez más, para que nos acordemos quién somos y a quién pertenecemos. Cuando nos sometemos a la autoridad de Cristo, entonces nosotros podemos entender lo que quiere decir, mas vosotros sois el linaje escogido, raza sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no os habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no éramos nada, pero ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, usted y yo tenemos la victoria. Y la victoria no es en nuestro poder, sino la victoria es en Cristo. Todo lo que necesitamos es Cristo, pero nosotros nos tenemos que someter. Hermanos, vamos a orar y llevar esta semana en nuestra mente que Cristo es soberano y que Él tiene la autoridad en cada situación. Pase lo que pase, hermanos, Él tiene la autoridad. Si nuestro pensamiento es así, entonces usted y yo tenemos la victoria. Cristo es soberano. Cristo tiene la autoridad. Dice en Filipenses 2, 7 y 8, dice, en el nombre de Cristo cada rodilla se va a doblar. Cada lengua va a confesar que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y ese es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios. Hermanos, tenemos la victoria cuando nos sometemos a la autoridad de Cristo. Sométese. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por el gran placer, Señor, que nos has dado de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Señor, pido por mis hermanos que se encuentran en su hogar. Pido, Señor, que por tu palabra les des la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pido, Señor, que le des a ellos la pasión para seguir amándote. Que les des la pasión para leer la palabra.
para que sepan, Señor, que tú ya venciste al mundo. Y porque tú venciste al mundo, nosotros somos más que vencedores, Señor. ¿Qué nos separa del amor de Cristo? Nada. Nada nos va a separar. Y que podamos nosotros constantemente reconocer que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú nos has justificado. Tú nos estás santificando. Y algún día nos vas a glorificar, Señor. Señor, que nuestro pensamiento esté en las cosas que tú tienes preparadas para los que te aman y te sirven. Pido por mis hermanos y mis hermanas. Y si acaso hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, Señor, que se sometan a tu autoridad como Salvador y que pidan perdón por sus pecados y tú los vas a perdonar y les vas a dar vida eterna. Señor, gracias, Señor, por tan grande amor que nos has demostrado. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Los invito a que se queden, aunque sea para oír los cantos en el Ministerio de Inglés. Dios me los bendiga.